¿Cuáles son las cosas o las características que nos muestran que estamos en un grupo o en una organización, una empresa, una iglesia, que es saludable? ¿Cuáles son las diferencias más notorias que podemos ver? Quiero que platiquemos eso hoy con Vilma y con Crisia. Y una de las cosas para empezar que yo pudiera decir es tener esa libertad de hablar la verdad de lo que estás viviendo sin temor a las represalias o el que dirán, o a los castigos, o a los juicios, o al rechazo, o a la exclusión. Y luego expanderemos sobre esto. Pero también tenemos que ser muy sabios y cómo hacer un equilibrio entre a quién le vas a contar tus problemas, porque no sé ustedes cuáles sean sus maneras de decidir a quién se van a acercar a contarle sus problemas. Yo creo que no sería nada sabio ponernos aquí a hablar de todas nuestras más grandes luchas, pero podemos ser sabias y decir, al menos yo cuento a quien me ama y me conoce o a quien me puede ayudar, o las dos es lo mejor. Porque si nada más vas a contar algo para desahogarte o para quejarte o para hacer quedar mal a alguien más, no le veo el objetivo. Pero si tú sabes que es alguien que te ama y que conoce tu vida, que quiere que crezcas en el Señor, o es alguien que sabe, te puede ayudar también a arrepentirte, a corregir tu camino. No sé ustedes cómo decidan, cuéntenos a quién abrirle su corazón, cuál es una manera sabia, con quién acercarte a pedir ayuda. Grecia, de la cultura, de las... Bueno, yo creo definitivamente que uno de los regalos más maravillosos que en mi vida aprendí hace unos años para acá es el hecho de poder ser vulnerable, poder buscar personas maduras en la palabra, en el Señor, ancianas también, en el caso de nosotras las mujeres, que podamos exponer nuestro pecado abiertamente, con libertad, sin temor a ser juzgadas. Vilma es una en mi vida que ella sabe, en su momento fue una bendición el poder abrir y exponer mi vida como un libro abierto y decir esto, ¿verdad? Y cuando hablamos es una libertad porque conoces mi vida. Y no hay algo más hermoso que poder ser transparentes, ¿verdad? En nuestro caminar con el Señor, porque el Señor todo lo sabe. El Señor todo lo sabe, pero caminar con sacos pesados sobre nuestros hombros no es libertad espiritual, definitivamente. Por eso el Señor nos habla en la palabra sobre la confesión, sobre los unos a los otros, sobre la edificación mutua, ¿verdad? Pero definitivamente en el contexto del que yo venía anteriormente en mi vida, ¿verdad? He contado anteriormente mi testimonio. En el contexto que yo venía de iglesia, de cultura de iglesia, casi que era prohibido contar, ¿verdad? Una situación de pecado, una lucha, una prueba, algo, porque entonces existía ese temor a ser juzgado, existía ese temor a ser descalificado, existía ese temor a tener represalias, a que entonces ya te quitan de servir, pero no con una disciplina piadosa, sino como, o sea, ya no sirves más, o sea, es como esto hace más bien que te dejen de tomar en cuenta porque te ves como una persona menos santa, ¿verdad? O menos calificada para algo. Porque son culturas de iglesia donde lastimosamente a veces es como una pirámide, ¿verdad? Vas escalando según más talento, según más te veas, no sé, superficialmente piadosa o santa o lo que queramos ponerle. Pero entonces en ese contexto era muy difícil decir, estoy lidiando con esto, estoy luchando con esto, estoy pasando esta situación en mi hogar, en mi familia, ¿verdad? Es muy difícil porque tienes mucho temor a ser juzgado, tienes mucho temor a ser eliminado de la jugada, como dicen, ¿verdad? Pero cuando encuentro el regalo de la vulnerabilidad y cuando vamos a la palabra y vemos que esto es bíblico, que esto es sabio, entonces es como quitarse todos esos sacos que venís cargando, ¿verdad? Y poder, todo aquello que quizás estaba en secreto, todo aquello que quizás estaba oculto, todo aquello que quizás estaba ahí sola, llorando, lidiando con eso, sale a la luz. Y hay bendición cuando algo sale a la luz, definitivamente, ¿verdad? Entonces, ¿a quiénes debemos de buscar? La Biblia nos da muchas ideas, ¿verdad? Con respecto a esto, pero una muy linda
es el el de Tito, ¿verdad? De que las ancianas puedan enseñar a las más jóvenes y nosotras debemos de tener una cultura de equipamiento para poder atender a estas mujeres. Ver, hablando, estamos hablando de mujeres, los hombres también, por supuesto, pero aquí estamos hablando principalmente mujeres, de atender con gracia. Hablábamos, Reina, de la cultura de gracia en las iglesias. Tiene que haber gracia. Si hablamos y predicamos de la gracia y enseñamos de la gracia, esto es una evidencia de la gracia, cuando yo puedo sentarme con alguien, escuchar sus pecados más terribles, ¿verdad? Y aún así amarle, abrazarle, aconsejarle, porque al final el que juzga es el Señor, ¿verdad? O sea, él va a juzgar nuestros pecados, nosotros no podemos sentarnos en la silla a juzgar los pecados de nadie, pero nuestro trabajo es escuchar, es guiar a la palabra, es llevar al arrepentimiento si es necesario. Pero creo que eso es la cultura de gracia, de vulnerabilidad, es necesaria, es muy necesaria. Qué bonito que menciones eso de las ancianas y acercarte a ellas, porque casi siempre, si se fijan, las ancianas sabias tienen gracia y tienen verdad. Ellas Ujú. no se van a andar Ah, hablándote. A veces sí. te sientes muy cómoda de hablar con una amiga, alguien de tu edad, que sientas empatía y te desahogas, pero también necesitas esa verdad que te va a exhortar, te va a corregir, te va a hacer ver los puntos ciegos que tienes que a lo mejor no ves y todo el mundo se da cuenta de tus fallas y errores, pero ellas te dicen, ¿has notado esto en tu vida? ¿Cómo te has sentido respecto a esto? Y tú escuchas, tomas, es un regalo. Tienes todas las razones, bien bonito ver eso. Así. Esto de la vulnerabilidad y la transparencia es bíblico. Y lo vemos con Pablo, el ejemplo, él lo puso con el ejemplo de los Corintios, que no era la iglesia más indicada para él abrirle su corazón. El asunto es que nosotros pensamos que nadie debe enterarse, sabemos que tiene que ser una gente que pueda ayudar, otras veces una gente que esté involucrado en el asunto, una gente que tenga, como ustedes estaban diciendo, gracia, sobre todo. Tenemos que aprender a ejercitar lo que es esa rendición de cuentas. Y Ujú, no hay nada que nosotros ya hemos dicho que no haya de saberse. Nosotros, nuestras vidas son cartas abiertas, leídas por todos los hombres, en todo lugar. El Señor ujú, nos dice que no haya nada que se haya hecho en oculto que no se haya de ser manifestado. Entonces, a veces, si nosotros no queremos que se sepa algo, no lo hagamos. Pero no tenemos que avergonzarnos de decir estoy deprimida, estoy triste, estoy cansada, me siento mal, soy débil, porque eso es humildad. Eso es humildad. Imagínense que Moisés tenía que estar con una vara encima, con las manos, y él estaba cansado y él mismo necesitaba varón. Decían, ayúdenme, porque si no las manos se le perdían en la batalla, el ejemplo bíblico. Pero el problema a veces está en que no todos estamos educados o entendemos lo que significa ser vulnerable y ujú, todos entendemos lo que significa ser misericordioso, compasivo o tener gracia. A veces nosotros estigmatizamos o etiquetamos a las personas y decimos, bueno, esta persona no puede estar en este lugar porque es una persona que mostró su debilidad y eso es un error. Todo lo ujú, contrario, cuando una persona conoce cuál es su problema, puede crecer más. Otra cosa es que nosotros siempre buscamos gente madura, de amigos, de que nos rodeen, de que sirvan, de que pero todos nosotros estamos en la misma capacidad de caer, de ser tentados, especialmente cuando se nos pone en un pedestal. Así que el ser transparente y vulnerable, el ser honesto, es algo que está en la Escritura. Pablo dijo en 1 Corintios, no quiero que ignoren, hermano, lo que me ha sucedido, que tuve mucho miedo, mucho temor de perder la vida. Tenía miedo. Y todo el mundo diría, pero Pablo, tú tienes miedo, tuviste temor de perder la vida. Sí, eso es bueno que lo diga el mismo Cristo. Es nuestro ejemplo cuando él le dijo a sus tres íntimos, velen conmigo, quédense conmigo. Y les dijo, y él me está muy triste, hasta la muerte. Bueno, ninguno quizá le preguntó, Señor, ¿qué tienes? Estamos cansados, que tú estás tan triste hasta la muerte. Pero Cristo lo hizo. Y nosotros también debemos, como decimos siempre con la salvedad, alguien que me pueda ayudar, alguien que me pueda
está involucrado a veces que nosotros tenemos que decirle, mira, perdóname, porque eso es ser vulnerable también. Y dejar nosotros a veces de, o decir al otro, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te noto diferente, estás un poco desanimado o estás cansado. Debemos nosotros tener esas, especialmente, no sé si ustedes tienen, pero en los grupos pequeños, si ya Imagini tiene un libro buenísimo de eso, Ujú, dice que nosotros no podemos cuidar a nosotras mismas. Nosotros ujú, necesitamos a alguien que me vea la espalda, que me vea. Entonces, ¿qué sucede? Que si yo no abro mi corazón y digo a la persona lo que me está pasando, nadie es adivino. La gente no va a saber, ¿entiendes? ujú, Ahora, hay que tener un entrenamiento de cómo manejar el corazón, cómo abrirlo y la persona que va a recibir lo que tú le vas a decir, que te va a escuchar, porque a veces el problema es que yo le vengo mi corazón a una de ustedes y ustedes no saben, o tienen miedo, se asustan y lo sueltan, ¡pa! Y se les ujú, mete el corazón. ujú. Entonces, qué vulnerable, no sé si, mira, yo no sé de este tema, yo no sé qué hacer con eso, pero yo conozco a alguien o voy a recomendar o voy a orar por ti, vamos a orar por ti y preguntarle cada cierto tiempo cómo te va con tu salud, dónde te duele tanto, cómo te va. Entonces, eso es, esa es el detalle, que eso es una ciencia. Se llama cuidado del alma y está en la Biblia y la iglesia tiene que ser enseñada a hacer eso, porque eso no es natural. Me gustaría también, Vilma, que enfatizáramos que la vulnerabilidad tan importante que mencionas, Crisia, el ser transparente, el ser cartas abiertas, es un término que se está usando mucho también en el mundo. Entonces, Ah, la gran diferencia de estar en Cristo y de estar rodeada de mujeres que aman al Señor y que aman su palabra es qué van a hacer cuando tú les abras tu corazón. ¿Qué van a hacer? Porque igual y nos podemos reunir y estarnos desahogando y ser súper transparentes y eso no nos va a llevar a nada. Es a lo que le llaman vulnerabilidad tóxica, porque en realidad llega un momento en que ya es pura queja o es puro reclamo o una pesadez muy grande, pero la gran diferencia es esa, la gracia y la verdad. Quien te escucha, te ama, te comprende y a quien te apunta, a Cristo, a su palabra. A un cambio, ¿sí? Como Romanos, cambia tu pensamiento, cambia tu conducta, porque no se trata nada más de estar hablando de nuestros pecados abiertamente y ya ujú, incluso hay frases que dicen de que no te avergüences de eso. No, hay una culpa verdadera que nos lleva al arrepentimiento, a pedirle perdón al Señor. El Espíritu Santo nos convence de pecado y eso es bueno. No tenemos ujú. que huir de esa sensación que nos va a llevar a Cristo. Entonces, sí tener así como que, ¿qué es lo que quiero lograr o quiero hacer tanto en mi grupo de amigas, en mi comunidad, en mi entorno? Cuando nos abrimos, o sea, no es para chismear de nadie, no es para estarle sacando la garra a nadie, sino yo hablo de mí con personas sabias que sé que me van a aconsejar con bien, que quieren el bien para mí, que no me van a criticar, señalar, ignorar, excluir, porque sí sucede también, así como, ¿cómo No que fue te van a llevar, capaz? Sí. sino que te van a llevar a Cristo, es lo más importante, te van a buscar un Ujú. texto, te van a la verdad, van a orar por ti, es específicamente. Y hay Sí. otra problemática que también surge y es que a veces son escasas este tipo de mujeres, ¿verdad? Esto que decía Vilma es cierto, es el cuidado del alma es una ciencia, no todo el mundo quiere servir en esa área, no todos tienen la paciencia, el amor para dar este seguimiento. Entonces, algo que sucede mucho y lo vemos sobre todo en las muchachas jóvenes, a veces se acercan y le dicen a uno, pero ¿en quién puedo confiar? O sea, las pocas que hay dentro de la iglesia ya están súper ocupadas, ¿verdad? Y las demás no están capacitadas. Entonces también creo que es importante que, ¿verdad? En toda iglesia se pueda equipar, que haya como esa intencionalidad, ¿verdad? De que haya Ujú. tanto hombres como mujeres que se estén equipando. Probablemente hay, ¿verdad? En algunas iglesias gente preparada, pero no son los más, siempre son los menos. La consejería bíblica siempre es como los menos de las iglesias, ¿verdad? Porque sí, siempre he visto esa queja de las mujeres jóvenes, ¿verdad? Es como, no tengo a quién. Y cuando he pedido ayuda a veces, si no son iglesias que no están quizás tan preparadas, lo que ella no, la queja siempre es como, no.
no me dan seguimiento, no hay esa ayuda, ¿verdad? Ese soporte en medio de esta situación. Entonces, una por otra, ¿verdad? Qué importante es buscar esa ayuda, pero sé también que hay mujeres que pueden estar viendo que dicen, pero no tengo acceso a eso, ¿verdad? O al menos donde yo estoy, donde yo me congrego, en mi comunidad, no tengo acceso a eso. ¿Cómo hago? ¿Es válido buscar ayuda por fuera también? Eso es cierto lo que tú estás diciendo, Crisia, que sucede, que realmente nos falta, pero mucha gente usa eso como excusa también, otra renglón, para no quieren hablar en su círculo y de gente que los conoce, porque es más fácil tú decir, ah, déjame ir donde Crisia, que está en Costa Rica, porque ella no conoce, nadie me conoce allá. Entonces tú vas a oír una versión, pero hay líderes y pastores y hermanas que te conocen y tú no Ujú, vas donde ella porque tú sabes lo que ella te conocen, ¿entiendes? Entonces, esa es una. La otra, el otro peligro es convertir el abrir el corazón en la queja, en llevar queja. ujú, O ujú, sea, cuando yo me voy a quejar delante, si yo me quejo con Dios no es pecado, porque el Salmo 142 dice, delante de Jehová traeré mi queja. O sea, si yo voy donde Dios, pero si yo vengo con otra persona, queja, es diferente a buscar ayuda, o sea, hay una diferencia. Entonces, ¿cuánto tenemos nosotros que aprender todos esos términos, todas las ocasiones que hay? Porque es cierto, nosotros como en la iglesia deberíamos estarnos entrenando en cómo tratar el corazón de la persona, cómo ujú, escuchar, pero también, que es una cosa que por ética, muchas veces, digo, los psicólogos trabajan con cualquiera, pero generalmente, si es un consejero bíblico, debería tener la referencia de su pastor. Hay ujú, cosas que no te la dicen. O sea, es muy fácil que me lo digan a mí de este lado y yo ujú, creerte todo. Como tú decías, creo en otro episodio que hablaban de que nosotros tenemos que ir a dos partes. El esposo y la esposa y tengo que ir a dos campanas porque puede venir alguien que te pinta el asunto que tú dices, mira, es así. Uno tiene que escuchar las dos partes. Entonces, tenemos ujú, que escuchar a veces. Tráeme una referencia, tu pastor ujú, sabe o esta persona sabe si no quiere ayudar. Eso siempre de entrenar, de equipar, como tú dices, Cristian, gracias por ese medio que tú has creado allá en Costa Rica, las mujeres, de equiparlas, es excelente. Pero no solamente equipar, nosotros tenemos que enviar a equipar. La gente que tenemos iglesia, mira, ve a tal sitio, aprende, estudia, ujú. porque nosotros en nuestra iglesia, donde estábamos en Minnesota, enviaban a 40 parejas a equiparse. Wow, Entonces, Wow. no fue como que, por amor al arte, no fueron intencionales. Voy a sí. enviarlos a eso. Entonces hay que enviar a veces a las mujeres a conferencias, a talleres, a escuchar y a querer hacerlo, porque no viene. Si no hay nadie en la iglesia que lo haga, tenemos que empezar Ujú, a... ujú, Ujú. ujú, Se me eh, viene a la mente una mujer, no sé qué le dirían ustedes, que me contaba que su pastor decía que lo suyo no era la consejería, que era un pastor maestro, o sea, lo suyo era la enseñanza de la palabra y con la consejería se estresaba mucho, no le gustaba para nada y sí estaba tomando ya clases y todo. Pero en el Inter me decía, ¿qué hago? Ella decía, ¿a dónde voy? Porque él varias veces van que lo escucho decir, entre más personas vienen, más problemas hay. Ya, ujú, no quiero más. Entonces, la verdad a mí sí me sorprendió eso porque dices tú, pues siempre quieres que más vengan a Cristo y entre más personas, pues qué bueno, más discípulos del Señor. No sé qué tan agobiado estaría ese pastor para expresar algo así tan fuerte, pero sí es la realidad de muchos también, de que dicen, no puedo ir con mi pastor porque no le gusta, no es su llamado, no me va a atender, o sea, se va a estresar y te sientes como una carga, decir, ¿cómo voy a ir con él? Pero Dios en tu ciudad, si tú te acercas a tu pastor, a lo mejor te dice, yo no, pero ve con otro, este es mi amigo, aquí hay este servicio de consejería, etcétera. O sea, te puede dirigir a otra persona. Perdón, miren, hay un texto en Romanos 15 que dice, ustedes, todo creyente, está lleno de toda bondad y están capaces de aconsejar, de redarguir, de exhortar. Todo creyente tiene el don. Bueno, no tengo el tiempo, no sería lo que yo prefiero. Hay muchísimas cosas, pero nosotras, todo el mundo aconseja, bien o mal. Reina, ¿qué vestido me pongo? Cristian, ¿qué color?
O sea, yo estoy pidiendo un consejo, bueno o malo, o que bíblico o que no tan bíblico, pero todas nosotras, cuando nos abren el corazón, hacemos algo y hay una respuesta. El Ujú, asunto es que tenemos que tomar cartas sobre el asunto, tomar la valentía de decir, bueno, como decía Reina, yo te voy a recomendar, si es un tema que yo no sé de esto, por ejemplo, yo no sé de abuso sexual, pero hay personas que saben de esto y han pasado por esto, y te voy a recomendar a tal persona. No dejemos ir a alguien sin darle la esperanza, sin darle el ánimo, sin darle, y tenemos que prepararnos. Así que, hermanas queridas, gracias por este tiempo tan increíble que hemos tenido con Crisia. Cuántos temas han salido de ujú. esta conversada que pudiéramos seguir y seguir. Gracias por acompañarnos. Si tienen una pregunta, si tienen un comentario, por favor, pónganoslo que trataremos de ver cómo les respondemos. Sí, Gracias, Reina, por todo. Así que próximamente nos veremos en otro episodio, si es la voluntad de Dios. y gracias por la oportunidad, mis hermanas. Es un privilegio y muy importante. Nada más quería mencionar antes de irnos que muchas de las cosas que menciono son testimonios personales, contextos que yo viví y si de pronto pues esto puede edificar a alguna hermana y se identifica tal vez con, ¿verdad? Con algo similar a lo que yo viví, gloria a Dios, pero creo que aquí Vilma, Reina son mujeres que yo sé que son excelentes consejeras y de verdad que yo me siento aquí y aprendo también, aprendo muchísimo de ustedes y eso es algo que siempre Otra aprendo de ti también. y atesoro que Dios me rodee de gente tan como ustedes y otras mujeres que Dios ha puesto en mi vida, de las cuales aprendo, veo su ejemplo y me anima a perseverar, a seguir adelante, que un día voy a ser una mujer así como ustedes de Tú maduros en la tienes fe. muchos dones, tienes muchos dones. Y gracias por hacerme parte de este programa. Hasta una próxima vez. Que el Señor las bendiga y nos vemos pronto. Adiós. Ok.